Terminó la fecha doble de eliminatorias sudamericanas y se protagonizaron partidos bastante buenos. Tuvimos algunos clásicos como Argentina vs Uruguay o Argentina vs Brasil, pero en otro escenario, en la parte baja del tablero, algunos países estaban jugando el repechaje intercontinental, entre ellos Bolivia, Venezuela y Perú. Ya más abajo está Chile, que siendo sinceros se ve como el primer eliminado de la Copa, mientras que por otro lado también hubo algunas sorpresas, como el agónico empate de Paraguay frente a Colombia en Barranquilla, un partido que terminó con las tablas en el marcador y que le amargó la noche a los cafeteros. En este video vamos a analizar un poco la tabla de posiciones y hablaremos sobre cómo le fue a cada selección de Sudamérica. Comenzamos con la albiceleste, la selección argentina, que fue la única selección que sumó los 6 puntos en esta fecha doble y que prácticamente se aseguró un lugar en la próxima cita mundialista. Argentina, la verdad es que a estas alturas me atrevo a decir que actualmente en condición de local es casi imposible ganarle. Por ahí que de visita se ve que sufren un poco con algunos rivales, pero casi siempre terminan consiguiendo buenos resultados. La albiceleste se sigue manteniendo en el primer lugar de las eliminatorias después de haber salido victorioso frente a Uruguay en el Centenario de Montevideo, en donde Thiago Almada apagaría las alarmas con un latigazo desde fuera del área, dándole así la victoria por la mínima a su país. Mientras que frente a Brasil, en un clásico del fútbol sudamericano, Argentina, jugando en Buenos Aires, se mostraría aún más dominante. Pese que en la previa parecía que la canariña podría poner resistencia en el campo, no terminaría siendo así. El equipo de Scaloni se mostró muy superior y golearía a Brasil en un partido que los hunde más en la tabla, un 4-1 que demostró nuevamente el actual y pésimo nivel de la selección brasileña. De esa forma, Brasil está en el cuarto puesto, pero esta vez con un triple empate de por medio, pues Uruguay y Paraguay también se codean en ese lugar con 21 puntos cada uno. En el segundo lugar de la tabla tenemos a la selección ecuatoriana. La Tri consiguió 4 puntos de 6 con resultados un poco ajustados, pero que al final le sirven para mantenerse firme en este proceso mundialista. Ecuador en su partido contra Venezuela en Quito, los ecuatorianos jugaron bien, sí, pero no en su totalidad, pues la Vinotinto en varias ocasiones del encuentro siempre mantuvo su presión sobre el equipo local, y eso se reflejó bastante en las estadísticas del partido, porque ambas selecciones tuvieron 6 remates directos al arco. Sin embargo, quien se llevaría los 3 puntos serían los locales, pues Ener Valencia mostraría que aún tiene nivel y prácticamente le resolvió el partido a su equipo con 2 golazos, el primero parando el balón con el pecho y clavándolo en una esquina, y el segundo gol que llegó después de un error puntual de Venezuela haciendo un mal pase que Ener Valencia transformó en un 2-0, mientras que Venezuela en el descuento del partido tras un saque de córner anotaba el 2-1 final. De esa forma la Tri se mantiene firme y creo que a estas alturas es evidente que Ecuador mejoró mucho, porque a eso se tiene que recordar que este equipo empezó las eliminatorias con 3 puntos menos y ahora están en el segundo puesto con 23. En el tercer lugar tenemos a la selección uruguaya, que a pesar de haber tenido una fecha doble un poco difícil, pues se enfrentaron al vigente campeón de local y tenían que visitar la altura de Bolivia, al menos sacaron un punto. Digo al menos porque Bolivia pudo haber ganado jugando de local y se embolsaba tranquilamente los 3 puntos. Uruguay frente a Argentina la verdad es que la pasó mal, pues ni siquiera fue el equipo dominante. La albiceleste se plantó bien en Montevideo, mientras que la celeste no pudo repetir la hazaña que hizo en la fecha 5, en donde ganaron por 2-0. Y frente a Bolivia la historia fue aún más complicada, pues Uruguay aguantó el empate lo más que pudo. Bolivia jugó en el alto y dejó casi sin aire a los uruguayos. Me animo a decir que este partido terminó con ese empate amargo para Bolivia, por 2 razones. La primera, la pésima precisión de los jugadores frente al arco, que si no terminaban pegando con fuerza suficiente al remate, la terminaban mandando afuera. Y por otro lado, que es un factor ajeno, fue la defensa charrúa, que hizo lo posible para sacar los balones de su arco, y también Rochet, que atajó todo lo que le llegó a las manos y fue prácticamente una muralla. Los bolivianos tuvieron 32 remates, viejo, y 7 fueron directos al arco. Lo peor fue que en ninguna pudieron anotar, con eso ya te puedes dar una idea. A estas alturas es difícil que a Uruguay lo bajen de ese puesto, aunque no es imposible. La celeste no tiene el cupo asegurado, pero está un poco difícil que los bajen. Con ganar 2 partidos más, considero que Uruguay clasifica al mundial. Después tenemos en el cuarto puesto a la selección brasileña, que en esta fecha doble la verdad es que pudo ser peor para ellos, pero al menos consiguieron sumar de a 3. La canariña tuvo 2 fechas bastante duras, la primera frente a la selección colombiana, en donde protagonizaron un partido bastante interesante. Jugando de local en Brasilia, la verde amarela tenía que ganar si no quería estancarse, y teniendo a Colombia enfrente no iba a estar tan fácil. A pesar de que Brasil se puso en ventaja de forma temprana en el marcador con un penal transformado por Rafinha, tiempo
tiempo después se terminarían complicando demasiado, pues antes de acabar la primera mitad, Luis Díaz ponía las tablas con un disparo potente y realmente parecía que los cafeteros podían remontar, pues en ese instante parecía que la canariña se desinflaba. En la segunda mitad se vio un segundo tiempo bastante parejo, en donde ambos equipos buscaban hacerse con el triunfo. Sin embargo, cuando ya no faltaba nada para acabar el partido, Vinicius aparecía y en un tiro desviado anotaba el 2-1 definitivo. Brasil de verdad es que ganó con lo justo y para haber jugado de local sufrieron demasiado. Y viendo este partido la verdad es que no sorprende lo que les pasó con Argentina, pues estaba más claro que jugando de visita Brasil le iba a pasar mal, pues Argentina con la generación de jugadores que se maneja y con el nivel que mostró Brasil frente a los cafeteros, estaba claro que no les iba a alcanzar ni para el empate. De esa forma la canariña se mantiene aún en puestos de clasificación directa y depende de sí misma para clasificar. En el quinto lugar de la tabla se ubica la Garra Guaraní, la selección paraguaya que la verdad no deja de sorprender. El equipo de Gustavo Alfaro viene siendo la revelación en estas eliminatorias. Después de tantos años se vuelve a ver un plantel paraguayo que está a la altura de estas eliminatorias y sinceramente esto me recuerda mucho a la selección que fue al Mundial de Sudáfrica 2010. Paraguay ha conseguido resultados demasiado buenos en las últimas fechas. Si no me equivoco, este equipo no pierde desde el 2023, siendo su última derrota frente a Colombia de local por 1-0. Paraguay ha conseguido victoria tras victoria y por ahí caló un empate importante y suma la cantidad de 21 puntos, un número que lo deja respirar con tranquilidad. Los guaraníes en esta fecha doble lo hicieron bastante bien. Ante Chile en Asunción, los paraguayos terminaron ganando por la mínima con un gol de Omar Alderete, y frente a Colombia en Barranquilla, que considero que fue un partido importante para ambas selecciones, Paraguay consigue empatar un partido que prácticamente estaba perdido. Los guaraníes lo empatan en 20 minutos y lo que sorprende es que incluso pudo remontar este partido. Con ganar 2 fechas más, se puede decir que los guaraníes estarán en el próximo mundial. Después en el sexto puesto está la selección colombiana, que en esta fecha doble sufrió mucho y se complicó también más de la cuenta, y no solo frente a Brasil, que fue lo que hablamos hace un momento, sino que esta selección se quebró jugando con Paraguay, en un partido que realmente lo tenían resolvido y que al final se les termina yendo de las manos. El empate amargo de Colombia se debe a varias razones, como la floja defensa de los cafeteros que apenas conseguían aguantar los balones. Paraguay en el segundo tiempo pudo haber ganado ese partido, porque en la segunda mitad Colombia se durmió, viejo, y fue milagro que al menos sacaron un punto. Paraguay demostró que quiere estar en el mundial merecidamente y los 2 goles que mete son golazos, amigos, sobre todo el segundo, que Julio Enciso la clave en el ángulo. Se comienza a dudar sobre el cargo de Ernesto Lorenzo, que en los últimos partidos que ha tenido Colombia solo han sido malos resultados. De los últimos 12 puntos Colombia solo consiguió 1. Derrota ante Uruguay por 3-2 de visita, derrota ante Ecuador de local por 1-0, derrota de visita ante Brasil por 2-1 y empate 2-2 con Paraguay. Y si es que te pones a pensar un poco, estos partidos Colombia los pierde por pequeños descuidos. Los cafeteros podían haber conseguido mejores resultados en estas 4 fechas, es un rotundo sí, pero al final siempre termina pasando lo mismo. Y claro, los rivales tampoco es que fueron selecciones que vienen mal, se tiene que tener también eso en cuenta. De igual forma, Colombia continúa en puestos de clasificación directa, pero tiene varios puntos por mejorar. Ahora tenemos la parte baja de la tabla, en donde aún se pelea por el repechaje. En el séptimo lugar se encuentra Venezuela, que frente a Ecuador conseguiría puntos de visita, pero frente a Perú sí consiguió sumar en la tabla. Venezuela recibió en Maturín a Perú y terminaría ganando en un partido bastante polémico, sobre todo por las acciones tomadas por el árbitro. La Vinotinto sumó 3 puntos importantes que lo sigue manteniendo con vida, aunque aún no tiene nada garantizado, pues Bolivia se encuentra cerca y quién sabe, por ahí que Perú revive en las últimas fechas. En el octavo lugar se encuentra la selección boliviana, que fue bastante afectada en esta fecha doble, pues al final solo consiguió sumar un punto en su visita a Lima. Perú no perdonaría y en un partido en donde la bicolor metió más goles que en toda la eliminatoria, vencía por 3-1, siendo el tanto del honor para Bolivia el penal ejecutado por Miguel Terceros. Y frente a Uruguay, Bolivia tenía la gran oportunidad de ponerse un escalón arriba por la repesca, pero ya saben lo que pasó. Bolivia tuvo un sinfín de ocasiones que derrochó, pues aparte de que Rochete estaba fino, era increíble los tiros que fallaban. Si no me equivoco, incluso cerca de acabar el partido hubo una jugada en donde el balón pasa por el arco de Uruguay, pero Algarañez no llega a tiempo y en ese momento se esfumó el triunfo de Bolivia. Esta selección aún puede clasificar al repechaje, sí, pero va a depender demasiado porque los partidos que le esperan a Bolivia van a estar muy complicados. Pasamos con la selección peruana. La bicolor parecía que con el triunfo ante Bolivia todo iba a mejorar, sin embargo en la fecha siguiente había una prueba complicada. Venezuela los esperaba de local y claramente se sabía que el partido estaría difícil.
Sin embargo, tengo que decir que este partido estuvo muy desequilibrado, y no porque Venezuela fue mejor en todo momento, porque el venezolano que piense que su equipo ganó limpiamente y merecidamente es un total ignorante. La cuestión está en el árbitro del partido, que curiosamente era un chileno. La cabina de VAR también eran más chilenos, y lo que incomoda más no es que Venezuela te gane, es la forma en cómo se llevan los puntos. El árbitro claramente no usó la misma vara para los dos equipos. El gol de Perú lo mira 10 segundos en un ángulo demasiado desfavorable y lo anula. El penal a favor de Venezuela también es polémico. Ni un venezolano pidió penal y el árbitro ya la había señalado. Era increíble, weón. En fin, un partido que era decisivo y que se le escapó a la selección peruana y que lo complicó aún más en la tabla. Incluso se podría decir que Perú esté eliminado. Sin embargo, matemáticamente aún continúan en la lucha por el repechaje. Y para cerrar, el último puesto con la misma cantidad de puntos lo ocupa Chile. La Roja tampoco consigue reaccionar del golpe y sigue sumando derrotas. Por ahí que se dice que en cualquier momento despiden a Gareca, pero a estas alturas eso ya no importa. No creo que cambiando DT puedan rescatar algo en estas últimas fechas. La selección chilena, para su mala suerte, primero perdieron ante Paraguay en Asunción y frente a Ecuador en Santiago. La mala racha continuó. Teniendo un gran escenario, Chile no pudo dar local en un partido que terminó en 0-0 y que pudo haber terminado peor, pues Ener Valencia anotaría un gol que el VAR terminó por anular curiosamente. Y es desastroso, viejo. Perú y Chile no tocan fondo y continúan como las peores selecciones en estas eliminatorias. Ambos están eliminados, lo más probable es que sí, pero ya lo sabremos en la próxima fecha. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido, y conmigo será hasta la próxima. Chao.